Hay sistemas ferroviarios y luego a otro nivel está el sistema ferroviario indio. Es el cuarto más largo del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Rusia, con 65.000 kilómetros de longitud. 65.000. El número de viajeros también es alucinante. Por el sistema ferroviario indio viajan cada año más personas que el número total de habitantes de la Tierra, casi 1.000 millones más para ser exactos. En marzo de 2019, al final del año fiscal, la red ferroviaria india había transportado a la asombrosa cifra de 8.440 millones de personas durante los 12 meses anteriores. Y no solo eso, también otras 1.230 millones de toneladas de mercancías. ¡Casi nada! Y sí, ya sé que la India es un país grande, pero cada día alrededor de 22 millones de personas viajan en tren en un momento o en otro, lo que equivale a la población total de Sri Lanka o casi la población de Australia. Como pronto veremos, estas no son las únicas cifras y estadísticas extraordinarias que rodean al ferrocarril indio. Se trata, en pocas palabras, de una operación gigantesca que no tiene parangón en el mundo. Los británicos llegaron por primera vez al estado de Gujarat en 1608, desembarcando en el puerto de Surat, que se encuentra en la costa occidental de la India. La Compañía Británica de las Indias Orientales llegó al subcontinente deseosa de hacerse con una parte del mercado de las especias, el mercado de la seda, del algodón, el tinte azul añil, el té y el opio. Su primera fábrica se construyó en la India en 1613 y a partir de ahí continuó ampliando sus operaciones comerciales. Para 1647 esta empresa tenía ya 23 fábricas. Nos llevaría muchísimos vídeos detallaros lo que ocurrió después, pero basta con decir que esos comerciantes se transformaron en gobernantes durante los siguientes 150 años. El poder de la Compañía Británica de las Indias Orientales creció de forma espectacular hasta dominar vastas franjas del país, pero la rebelión de los cipayos en 1857, que fue un levantamiento fallido contra el dominio colonial, llevó a que la compañía perdiera su función administrativa. En su lugar, los británicos sometieron a la India a un gobierno directo, siendo colonia británica hasta 1947. Los británicos dejaron sin duda su huella en la India, pero quizás ninguna más importante que la pronta construcción del sistema ferroviario del país. La primera línea que se inauguró fue la que unía Sengundram, también llamada Red Hills, y el puente de Chintadripet, ambos cerca de Chennai, en 1837. Se trataba de una pequeña línea que utilizaba una locomotora de vapor rotativa para transportar piedras de granito para la construcción de carreteras en Madrás. El primer servicio de pasajeros se inauguró el 16 de abril de 1853 y cubría el trayecto entre Boribunder, en Mumbai, antes llamado Bombay, y Thane, al sur, una distancia total de 34 kilómetros. Un año más tarde, cuando se amplió la línea, se construyeron los primeros puentes ferroviarios de la India, los viaductos sobre la vía fluvial del Thane. A partir de ahí, el sistema se fue ampliando poco a poco. La primera línea de la India Oriental se inauguró el 15 de agosto de 1854 entre Howrah, cerca de Calcuta, y Hooghly. En la década de 1870, los tranvías tirados por caballos empezaron a aparecer en la India, primero en Calcuta, antes de extenderse a otras grandes poblaciones. Pero estas eran predominantemente zonas en las que los británicos tenían intereses y pasaría mucho tiempo hasta que un ferrocarril se acercara a los lugares más remotos. Otra fecha destacada fue el 3 de febrero de 1925, cuando el primer tren eléctrico de pasajeros de la India circuló entre Victoria Terminus y Kurla, ambas en Mumbai. Gran Bretaña era una nación destrozada tras el final de la Segunda Guerra Mundial, por lo que no estaba en absoluto en condiciones de conservar nada parecido a un imperio. 87.000 hombres indios habían muerto luchando por la Commonwealth durante la guerra, una cifra que puede parecer poco significativa si la comparamos con los muertos en Europa, pero teniendo en cuenta que lucharon por los gobernantes colonialistas, no fue una sorpresa que los llamamientos a la independencia fueran increciendo tras el fin de la guerra. El Raj británico llegó a su fin en 1947, aunque por desgracia con resultados desastrosos. La participación del país en dos estados, Unión de la India y República Islámica de Pakistán, se hizo sin duda con buenas intenciones. La división aproximada del país en función de las religiones, a la que Gandhi, el líder de la independencia, se había opuesto, provocó una de las mayores migraciones humanas que jamás se hayan visto. 14 millones de personas fueron desplazadas, con los musulmanes reubicados a la República de Pakistán y los hindúes y
y sikhs al estado de la India. También provocó una terrible violencia sectaria que se cobró la vida de entre 1 y 2 millones de personas, un verdadero genocidio entre religiones. Con la creación de los nuevos estados, India recuperaba plena independencia por primera vez en cientos de años, así como la posibilidad de crecer económicamente. En el 51, el sistema ferroviario indio se dividió en 18 regiones y se exigió el uso de ventiladores y luces en todos los compartimentos y clases, lo que supuso una importante mejora con respecto a los vagones con pasajeros como sardinas en lata que habían dado servicio a las clases de tercera hasta ese momento. El 8 de mayo de 1974 se inició la mayor huelga industrial jamás registrada, ya que 1,7 millones de empleados ferroviarios iniciaron un parón que duró 20 días y que se desarrolló bajo el explícito eslogan Better Jail than Rail, mejor la cárcel que el ferrocarril, creado por el líder del sindicato, Fernández, y que hacía referencia al mejor trato que tenían los presos que los maquinistas. La mejora de las condiciones de trabajo, salarios más altos y en particular una jornada laboral de 8 horas fue el objetivo principal de la huelga. Bajo el dominio británico, los trabajadores de los trenes eran clasificados como personal continuo, lo que significaba que debían permanecer en los trenes durante días hasta la finalización de los viajes. Ahora que la nación se había desprendido de la asfixia colonial, muchos suponían que habría mejores condiciones a la vuelta de la esquina, pero no. Nada cambió. Los trabajadores se sintieron traicionados. Y con razón. 3 años antes, durante la guerra del 71 entre India y Pakistán, muchos de esos empleados habían trabajado 24 horas al día durante 5 días para garantizar que los militares estuvieran bien abastecidos en los frentes oriental y occidental. Muchos sintieron que habían servido con lealtad al país y que no habían recibido nada a cambio. Me encantaría deciros que esta huelga finalmente condujo a la gloriosa emancipación de los empleados de la red ferroviaria, pero no, fue más bien todo lo contrario. La huelga fue brutalmente reprimida por el gobierno indio y miles de personas acabaron en la cárcel y muchas más perdieron sus empleos. Con la huelga, los trabajadores habían mostrado a sus dirigentes las consecuencias económicas que podría tener la pérdida de su sistema ferroviario y el gobierno tomó todas las represalias necesarias para mantenerlo en funcionamiento. El sistema de reservar y emitir billetes por ordenador se realizó por primera vez en Nueva Delhi en 1986 y los vagones con aire acondicionado aparecieron en 1993. El sitio web del ferrocarril entró en funcionamiento en el año 2000 y en 2017 el Ministerio de Ferrocarriles anunció que todo el sistema estaría electrificado para 2023 o 2024 y que se convertiría en un ferrocarril con 0 emisiones netas de carbono para 2030. No está claro, de momento, si el objetivo de electrificación es demasiado ambicioso, pero está claro que va bien encaminado, con algo más del 58% de las rutas actualmente electrificadas, mientras gran parte del resto sigue funcionando todavía con diésel. Sin embargo, el gobierno parece estar decidido y ha invertido 490 millones de dólares en el proyecto, con el que se espera ahorrar 1.500 millones de dólares al año una vez completado. La electrificación completa de todo el servicio requerirá unos 30.000 millones de unidades de electricidad al año, es decir, 30 teravatios por hora, aproximadamente el 10% de todo el consumo energético de Reino Unido. El 22 de marzo del año 2020, el gobierno indio anunció un confinamiento a nivel nacional para hacer frente a la amenaza emergente del COVID-19. Así, el sistema de transporte más utilizado del mundo frenó en seco. En cuestión de días, el país pasó de tener casi 12.000 trenes de pasajeros circulando cada día a prácticamente ninguno. Era la primera vez en su historia en la que el sistema ferroviario experimentaba un parón semejante que finalmente duró 48 días. Los trenes de mercancías siguieron circulando, aunque a un ritmo mucho más reducido, mientras que los trenes de pasajeros estacionados se utilizaron como pabellones de aislamiento temporales para los enfermos de coronavirus. Se utilizaron así unos 20.000 vagones, creando casi 80.000 camas disponibles. Y si lo pensamos bien, los trenes son una alternativa ideal, ya que pueden movilizarse fácilmente y enviarse a localidades rurales con instalaciones sanitarias limitadas. Y atentos porque esto os va a sorprender. Esta no es la primera vez que el sistema ferroviario indio se aventura en el campo de los hospitales sobre ruedas. El Lifeline Express, puesto en
marcha con 3 vagones en el año 1991, fue el primero en el mundo y hoy en día sigue proporcionando tratamiento médico y quirúrgico a adultos y niños en localidades rurales por medio de médicos, voluntarios y estudiantes de medicina. En estos 30 años ha atendido a más de 1 millón de personas sin recursos, sobre todo realizando miles de operaciones de cataratas. Como hemos mencionado al principio del vídeo, la India es el cuarto país del mundo con más vías férreas. Aproximadamente 67.000 kilómetros están clasificados como ruta, pero la cantidad total de vías utilizables es casi el doble, con 123.542 kilómetros, suficientes para dar 3 vueltas al Ecuador. El sistema incluye 7.126 estaciones repartidas a lo largo y ancho de este enorme país. Las dimensiones son tales que, ojo a este dato, el sistema ferroviario indio es actualmente el 8º mayor empleador del mundo, con 1,4 millones de personas en nómina. Sería imposible enumerar todas las peculiaridades del sistema ferroviario de la India, pero aquí tienes unas cuantas. Srirampur y Belapur son 2 estaciones distintas del distrito de Ahmednagar en Maharashtra, que se encuentran en la misma línea. Diréis, pero a ver, Alberto, ¿y con esto qué nos dices? Pues a ver, ¿qué tal si os digo que ambas estaciones están situadas exactamente en el mismo lugar, pero en lados opuestos de la vía? La estación a la que llegas depende del lado del tren en el que te apeas. El Vivek Express es el viaje en tren más largo del subcontinente indio, ya que va desde Assam en el extremo noreste hasta Kanyakumari en el sur, un trayecto de 4.286 kilómetros que dura 82 horas. Pero pensemos en los que viajan en el tren de pasajeros de Mettupalayam o Tinilgiri, que es el más lento de la India. Tarda 5 horas en recorrer solo 46 kilómetros a una velocidad de vértigo de 10 kilómetros. Probablemente sea justo señalar que es uno de los varios trenes de montaña de la época colonial que puede que chirríen por el paso del tiempo, pero siguen traqueteando por tramos con un 8% de desnivel en una demostración de ingeniería ferroviaria. Otro ejemplo es el ferrocarril Kalka-Shimla, que necesita más de 6 horas para subir por los valles del Himalaya, como lo hacía hace más de un siglo a través de 103 túneles y 988 puentes. Fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Y pasemos al puente de Chenab, aún en construcción en el distrito de Reasi, Jammu y Cachemira. Se inaugurará en breve y se convertirá en el puente ferroviario más alto del mundo. Con una longitud de 1,3 kilómetros sobre el río Chenab, el puente se eleva 359 metros sobre el agua, una altura 35 metros mayor que la de la Torre Eiffel. Y ya que hablamos de récords mundiales, ¿qué decir de la estación de tren de Gorakhpur en Uttar Pradesh, donde se encuentra el andén más largo del mundo, con una longitud de 1,3 kilómetros? No imaginamos que tengan problemas de congestión de pasajeros en esa estación. Pero por desgracia, como en el orden universal, existe la parte negativa. Cada año mueren entre 15.000 y 25.000 personas en el sistema ferroviario indio, de las cuales solo 6.000 se localizan en la zona de Bombay. La mayoría de estas muertes se deben a caídas o atropellos de los trenes que atraviesan zonas densamente pobladas. Aunque todo se ha dicho, parece que el número de accidentes de tren se ha reducido drásticamente en los últimos años. Sin ir más lejos, en 2019 no hubo ningún pasajero muerto por accidente. La India está camino de modernizar su envejecido sistema ferroviario. El problema no radica simplemente en la obsolescencia de las vías o la lucha contra la contaminación y las emisiones de CO2, sino en la necesidad de aumentar la velocidad de los trenes, con la previsión de que el país sumará unos 270 millones de habitantes de aquí al año 2050, el ya abarrotado sistema se enfrenta a enormes retos. La más llamativa de estas mejoras serán los nuevos enlaces ferroviarios de alta velocidad que utilizarán los famosos trenes Shinkansen de Japón. La primera línea, que se inaugurará en el año 2022, enlazará los 508 kilómetros que hay entre Bombay y la ciudad occidental de Ahmedabad. Alcanzará la asombrosa velocidad de 320 kilómetros por hora. Para que
que os hagáis una idea, cada kilómetro costará unos 14 millones de dólares, lo que más o menos es alrededor de 10 o 14 veces más caro que la construcción de un kilómetro de ferrocarril estándar en la India. Pero esto es solo el principio. Hay otros 7 proyectos de líneas de alta velocidad, uno de los cuales ya ha sido aprobado y está en fase de planificación. A grandes rasgos, el objetivo es unir las principales ciudades del norte y, por otro lado, conectar las ciudades del oeste y del sur. Por si todo esto no fuera suficiente tecnología futurista, ¿habéis oído hablar del Hyperloop? Si no es así, podéis ver el vídeo que hicimos sobre él aquí mismo en Megaprojects hace muchos meses. Básicamente, este es el futuro de los viajes por tierra a través de tubos presurizados capaces de alcanzar velocidades, atentos, de más de 1000 km por hora. Ya sé lo que me vais a decir, suena absolutamente increíble, pero hay una empresa, Hyperloop One, que es estadounidense y que está a la vanguardia de esta nueva tecnología y cree que puede tener su propuesta de Hyperloop que conectaría Bombay y Pune para el año 2026. Hay 2 propuestas más para el futuro, una que iría desde Vijayawada hasta Amaravati y otra desde Bangalore hasta Chennai. Teniendo en cuenta que todavía no hay ningún Hyperloop plenamente operativo y que la tecnología ni siquiera se ha llegado a probar con humanos, puede parecer un proyecto un poco ambicioso, pero en Megaprojects nos gustan mucho los proyectos ambiciosos y no cabe duda de que en la India están adelantándose al futuro. A ver, la verdad es que nunca he estado en la India. Y si os soy sincero, haciendo aquí un ejercicio de transparencia con la familia de Megaprojects, no sé si es precisamente un destino que me llame mucho la atención. Ya está, lo he dicho. Sin embargo, cualquiera que haya visitado la India y haya viajado en su sistema ferroviario puede dar fe de la experiencia única y completa que esto supone. Subirse a un tren y salir de una estación importante es a veces como volver a ver la escena de los news en El Rey León. Una experiencia realmente caótica, pero también una de esas maravillosas historias de viajes que uno no para de repetir a la gente al regresar a su país. Por otra parte, hoy en día, si quieres viajar en algo parecido a un hotel de 5 estrellas, os recomiendo el Maharashtra Express, el Orient Express de la India, galardonado durante 7 años consecutivos como la mejor ruta de lujo del mundo. Aunque con precios superiores a $20.000 por persona y semana, por el momento solo están al alcance de unos pocos. Por cierto, un paréntesis, Orient Express, Megaprojects, cine. Sí, sabéis que nos encanta también hablar de cine y no podemos mencionar este mítico tren sin recomendaros que veáis Asesinato en el Orient Express. Pero ojo, esta, la original, la del 74, no los bodrios que se han hecho después. En fin, amigos, de una manera u otra, el sistema ferroviario indio seguirá siendo uno de los más complejos y sin duda más utilizados del mundo. No puede ser de otra manera en un país que mueve al año a 1000 millones de personas más que todos los habitantes del planeta. Si habéis disfrutado con este vídeo, si os gustan Megaprojects y queréis que sigamos haciendo más episodios y que nos vayamos por los cerros de Úbeda recomendándoos también películas, hacédnoslo saber dándole al botón de like. Gracias por estar ahí. ¡Nos vemos!